Capítulo 497. Alianzas firmes y duraderas. Punto de vista de Arthur Lewin. El hechizo de Veruna trajo el agua del océano, que fluyó hacia arriba en una corriente única, parecida a un tentáculo. Este tentáculo de agua se enroscó sobre sí mismo, girando en espiral en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que una lámina turbulenta de agua marina viva quedó suspendida en el aire frente a nosotros. El agua se volvió cada vez más clara hasta que fue como mirarse en un espejo. Entre una respiración y la siguiente, el espejo se retorció de manera extraña y se convirtió en una ventana. En lugar de mirarnos a nosotros mismos, mirábamos hacia otro lugar. Veruna Cleya, sonriendo alegremente a su manera chiflada, me hizo un gesto para que pasara primero por el portal. Miré hacia atrás y vi la procesión que me seguía. Mi madre y mi hermana estaban justo detrás de mí, junto con Silvia y Regis. Detrás de ellas estaba Celina, que estaba flanqueada por una docena de leviatanes de alto rango dentro del clan Eclaa. Tomando una respiración profunda para calmar mis nervios, atravesé el portal. La sal y la salmuera de Eclesia dieron paso al humo y al dulce aroma de las flores de la montaña. La multitud que me rodeaba me aplaudió. Antes de que pudiera distinguir cualquier otro detalle individual de lo que me rodeaba, mi mirada se vio absorbida por la escena que se desarrollaba a mi derecha. Estaba de pie en un balcón alto y una barandilla de latón era lo único que me separaba de un acantilado que parecía descender eternamente. El suelo distante no era más que una mancha verde y marrón, carente de detalles o de una sensación de distancia. Lord Lewin, novice del clan Avegnes, Lord de la raza Fénix, se acercó y tomó mi mano. Instintivamente di un paso adelante, adoptando una sonrisa política y mirando a mi alrededor, al origen de los aplausos. La ciudad de Fadorwakare y su gente eran un espectáculo asombroso. Docenas de fénix en sus formas humanoides se reunieron en balcones y puentes colgantes de cuerda que conectaban varias plataformas y edificios. La mayoría vestían ropas brillantes del color del fuego y adornadas con plumas y hojas. Más de unos pocos también llevaban máscaras de plumas y ondeaban serpentinas brillantes. Los graznidos salvajes puntuaban las ovaciones y ráfagas de llamas se disparaban por encima como fuegos artificiales. La ciudad en sí fue construida directamente en el acantilado, entre un bosque de árboles retorcidos que parecían atravesar la roca y salir al sol. Algunas de las viviendas eran refugios similares a casas en los árboles, enclavados en las ramas de estos árboles, mientras que otras estaban talladas en la pared del acantilado o colocadas cuidadosamente dentro de los pliegues de la roca. Mamá salió del portal detrás de mí, seguida inmediatamente por ella. Las dos se quedaron boquiabiertas por la sorpresa. La multitud se quedó en silencio solo un momento cuando las cabezas se inclinaron juntas y los dedos señalaron a mi familia. Ray del clan Cothen, líder de los basilisks, se paró a un lado con una procesión de nobles fénix y basilisks. Me saludó de manera similar mientras Lord Avegnes iba a encontrarse con mamá y ella, y luego con Silvia detrás de ellas. Todo nuestro grupo se unió a la noble procesión. Una joven fénix con ojos citrinos y cabello ahumado y trenzado me tomó del brazo y luego todos fuimos conducidos a través de fila tras fila de espectadores emocionados. Ciertamente no esperaba una recepción tan ruidosa, reflexioné, mirando a mi alrededor y saludando. Nadie que esté vivo podrá recordar este momento en que una nueva raza fue nombrada dentro de la familia Asura, dijo la joven, sonriéndome. Novice me dio una palmada en la espalda. Mi hija dice la verdad, pero admito que yo tenía un plan. Sonrió ampliamente mientras extendía la mano para tomar las manos de varios fénix apiñados contra la barandilla a nuestra derecha cuando pasamos junto a ellos. Hasta donde yo sé, solo has experimentado el peligro de Epeotus, tanto en el desierto como en la sala de conferencias. Quería que vieras quiénes somos realmente, Arthur. ¿Quién eres tú, ahora? Consideré sus palabras en silencio mientras la progresión continuaba. El sonido de las arpas nos siguió, y luego una melodía ascendente cuando primero decenas, luego cientos de voces se unieron para cantar. No había palabras, pero la canción transmitía una sensación de armonía y unión que no era menos efectiva por su ausencia.
La procesión nos llevó hasta una enorme plataforma semicircular que se extendía desde una fortaleza de madera entretejida, piedra oscura y tejas de ceniza que trepaba por la ladera del acantilado. Se había preparado una enorme hoguera en un anillo de piedras negras de 6 metros de ancho. Al acercarnos, la joven que me guiaba sonrió y señaló la estructura cónica de madera oscura. «Por favor, Lord Lewin, encienda el fuego». Miré a mi alrededor en busca de algún tipo de herramienta, pero me di cuenta rápidamente de que los Fénix no tendrían mucha utilidad para esos implementos. Esperaban que yo pudiera encender el fuego con maná. Realmear se activó y conjuró runas de amatista a lo largo de mi cuerpo y debajo de mis ojos. Sentí que mi cabello comenzaba a flotar desde mi cuero cabelludo. Llevada por un momento de teatralidad, dejé que mi cuerpo también flotara desde el suelo, liberándome del ligero agarre de la joven. Giré para enfrentar a la multitud que cantaba, que nos había seguido por la ciudad. «Gracias por una recepción tan cálida y acogedora», dije, mi voz sonando clara a pesar de tanto ruido. «Mi familia, mi clan, y yo nos sentimos honrados de estar aquí en su hermosa ciudad». Si bien la incorporación de la raza Archon al árbol genealógico de los Asura puede ser algo sin precedentes, también lo será la prosperidad que vendrá para todos los Asura. La multitud rugió. Levanté las manos a los costados y, detrás de mí, partículas invisibles de éter envolvieron el denso maná de atributo fuego en la atmósfera. Con éter, atraje el maná hacia el corazón de la hoguera apagada, compartiendo mi intención. El maná se condensó y se calentó a medida que lo hacía, hasta que la hoguera respondió a la multitud con una explosión de calor y luz. Mis pies tocaron la madera oscura y lisa que formaba la plataforma. Los Lords of Ignes y Khotan, junto con sus séquitos, aplaudieron cortésmente, alentando a la multitud a seguir aplaudiendo. Segundos después de que se encendiera el fuego, más asuras comenzaron a salir de la fortaleza. Mesas y sillas flotaron alrededor de la hoguera, enormes bandejas y ollas de comida se colocaron sobre las mesas, barriles de vino se colocaron en sus extremos y, en lo que parecieron solo unos pocos momentos, se preparó un enorme banquete. «Por favor, festejen y celebren», anunció Nobis a su gente. «Hoy se conmemora el comienzo de una nueva era de unificación entre las razas asuras». Sonriendo, me abrió el camino hacia la fortaleza, cuyas pesadas puertas de madera charwood estaban abiertas gracias a fénix armados y acorazados. Su hija me tomó del brazo de nuevo y me guió tras él. «Parece que tienes una admiradora», pensó Sylvie bromeando. «Creía que los polos opuestos se atraían, preguntó Regis, casi estallando de entusiasmo. «Pero esta princesa sí que atrae a otras princesas, ¿no?» Traté de ignorarlos y, en cambio, admiré la fortaleza. Aunque imponente desde el exterior, el interior era cálido y acogedor. Los arcos y los soportes estaban hechos de madera natural, mientras que las paredes eran de piedra con incrustaciones de cristal. Gruesas alfombras cubrían el suelo del gran salón, que había sido dispuesto con una única mesa larga en el centro. Un fuego ardiente crepitaba en la chimenea y varios asistentes ya estaban esperando. Nobis se sentó a la cabecera de la mesa. Rai se sentó a su izquierda, mientras su hija me acompañó hasta el asiento a su derecha. Me senté y ella hizo una reverencia respetuosa y se dio vuelta para buscar su propia silla. «Lo siento, no pregunté tu nombre», dije queriendo ser educado frente a los otros lords. Ella sonrió ampliamente ante la pregunta. «Naesia del clan Avegnes, a su servicio, Lord Lewin». Se dio la vuelta, haciendo girar las faldas rojas y doradas que vestía, y se apresuró hacia donde ya se habían sentado otras dos jóvenes. Todas juntaron sus cabezas y rieron. Sylvie se sentó a mi derecha, mi madre a la suya y luego ella. Berún se sentó frente a nosotros, al lado de Rai. Una compañía mixta de Fénix, Basilisk y Leviatanes ocupaba el resto de los lugares a ambos lados de la larga mesa. En cuanto la mesa estuvo llena, los sirvientes se pusieron en movimiento para facilitar un flujo constante de comida y bebida. La comida hizo que el banquete que se estaba celebrando en el exterior pareciera la hora del almuerzo en el orfanato. Me alegró ver que también le trajeron una bandeja llena a Regis, que estaba tumbado junto al fuego y concentrado en absorber éter de la densa atmósfera.
Nobis pronunció unas palabras de saludo y luego animó a todos a comer y divertirse. El salón estalló en el sonido de conversaciones intrascendentes y de utensilios rozando los platos. «Esto es impresionante», dije en tono de conversación mientras probaba un par de pequeñas bayas verdes. Saltaron en mi boca, liberando un jugo agridulce que, de alguna manera, seguía siendo delicioso. Ray se rió entre dientes mientras comía un bocado de carne carbonizada. «Es una lástima que hayas elegido visitar primero a este viejo avaro», señaló a Berún con el trozo de carne en la mano. «Tus visitas a las lejanas casas de los clanes merecen cierta fanfarria, Arthur. Epeotus tiene mucho que ofrecerte a ti y a tu clan». No seas demasiado duro con Berún», dijo Nobis, mientras bebía un poco de comida de su copa dorada con incrustaciones de rubíes. «Estoy seguro de que Arthur ha aprendido más sobre la mitología epeotan en un par de días que nosotros en milenios». Al principio, Berún parecía no escucharme. Sin embargo, después de unos segundos, dijo: «Aquellos que no aprenden su historia están condenados a repetirla, lords». Su boca se torció con una sonrisa contenida y sus ojos de color blanco lechoso se dirigieron hacia mí y luego se apartaron rápidamente. Ray, que parecía estar mucho más relajado que cuando lo conocí en el castillo de Indrad, continuó hablando sobre las expectativas de ser miembro de los 8 grandes. Primero habló sobre el clan en general, dirigiéndose principalmente a mi madre y a mi hermana, y luego dirigió la conversación hacia mi papel y mis expectativas. Como clan nuevo, y raza, en realidad, será esencial establecer alianzas firmes y duraderas. Se detuvo para masticar y, cuando volvió a hablar, su voz era más tranquila. Sería peligroso asumir que todos los Asura te recibirán con agrado. En este momento, tu clan es pequeño y solo tú, su lord, lo proteges. En el peor de los casos, serías un blanco fácil incluso para un clan débil. Ray, dijo Nobis en tono de advertencia. Tal vez podríamos empezar a entrar en política despiadada poco a poco. No le di importancia a las palabras de Nobis. No, está bien. Por eso estoy aquí. Supongo que es obvio. Quiero saber qué peligros enfrenta realmente mi clan. También es peligroso endulzar la situación, lo que me impediría estar debidamente preparado. Sylvie se mordió el labio antes de preguntar, ¿es eso probable? ¿Un ataque directo? ¿Qué clan o raza se atrevería a hacer algo así? Ray tocó uno de sus cuernos con nerviosismo. Esto es solo una advertencia, Lady Sylvie. Su sola presencia, su conexión con los Indrad, le da un punto de apoyo político contra acciones agresivas. Tal vez nadie estaría tan desesperado como para atacarla tan directamente, tan obviamente. Pero no puedo descartar el peligro por completo. Me tomé mi tiempo masticando mi comida. El gambito del rey estaba parcialmente activo, la runa divina estaba cálida contra mi espalda mientras redirigía un flujo constante de éter hacia mi cráneo. Aún así, deseaba haberlo podido activar por completo. Espero no ser previsor, pero ya considero a los clanes Avignis y Khotan como mis aliados. Y a los Ekleyas también, por supuesto. Nobis levantó su copa. Como esperábamos, por supuesto. Pero es necesario hacer más. Regis, que había devorado su comida a una velocidad obscena, se sentó en cuclillas a mi lado. Parece que hay que concertar un matrimonio político, añadió. Nobis y Ray se miraron y sentí que mi estómago se encogía incómodamente. Berún se aclaró la garganta y abrió la boca para responder, pero en el mismo momento, un asistente anunció, Lady Mar del clan Enrath. Los asuras presentes en el salón se pusieron de pie al unísono y la sala quedó en silencio, salvo por los continuos anuncios, Prea del clan Enzara. Virea del clan Enzara. Mire estaba de pie en la puerta, recortada contra la brillante luz del exterior. Con ella había un séquito de dragones, de los cuales solo reconocía uno. Prea, la guardiana de Everborn, donde habíamos pasado las semanas posteriores a nuestro primer regreso a Epeotus, tenía el pelo recogido en trenzas apretadas contra el cuero cabelludo. Las escamas que le rodeaban los ojos y le bajaban por las mejillas brillaban iridiscentemente, a juego con el vestido pálido que llevaba. A su lado había un dragón más joven con el mismo pelo rosa y ojos plateados.
Su hija, pensé de inmediato. La hija era 1 o 2 pulgadas más alta y su cabello caía en ondas sobre sus hombros. Llevaba un vestido de escamas y placas como un uniforme de batalla. Las escamas de color verde azulado estaban acentuadas con placas de armadura de color gris claro y parches de cadenas. Sus ojos, del color de la plata fundida, se fijaron en mí de inmediato. El grupo de dragones comenzó a entrar y el locutor dijo un nombre más, CHUL de la raza Fénix. Me levanté tan de repente que casi tiré mi silla. No fue hasta que el azura que rodeaba a Mire se movió que lo vi cerrar la marcha. Una sonrisa infantil le iluminó el rostro cuando me vio. Mi hermano en la venganza. Su voz resonó por el gran salón como un desprendimiento de rocas y chocó con la hija de Prea con fuerza mientras pasaba a toda prisa. Toda la habitación se congeló cuando se estrelló contra mí, dejándome sin aire en los pulmones. Me levantó del suelo en un abrazo aplastante. Ella se rió encantada. Sylvie se recostó en la mesa y su mirada saltó de CHUL a Mire. Su preocupación se filtró en mí a través de nuestra conexión. Sé lo que hiciste por mí, dijo CHUL en voz baja. De repente, me puso de pie y se arrodilló, con la cabeza inclinada. Te debo la vida, mi hermano, lo que necesites, desde ahora hasta el fin de mis días, lo tendrás. Levántate, gemí, agarrándolo del brazo. Él lo hizo de inmediato, prácticamente temblando por el deseo de servir. Sus ojos brillantes, tanto naranjas como azules, brillaban con furioso propósito. Sentí una fuerza en el que no había estado allí antes. No solo en su firma de maná, que era más firme y más pura, sino en su espíritu, en su misma presencia mental y corporal. Estaba claro que en el Har se había producido más sanación que la proporcionada únicamente por la perla de luto. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, y luego la realidad de la situación volvió a inundarme. 2 sirvientes fénix hacían que la mesa creciera mágicamente, extendiéndola en ambas direcciones. Otros 2 cambiaban de lugar con cuidado las sillas, que estaban vacías mientras todos esperaban a que Mire tomara asiento. Sin embargo, la mayoría de las miradas estaban centradas en CHUL y en mí. Mire estaba de pie frente a la mesa del comedor intercambiando cumplidos con Berún mientras esperaban que se prepararan nuevas sillas para todos los que llegaban tarde. Esto llevó solo unos minutos y, cuando terminó, Nobis y Mire se sentaron al mismo tiempo. Todos los demás siguieron su ejemplo. Capté la mirada de Nobis. Estaba pálido, su atención iba de Mire a CHUL y su mandíbula se movía en silencio. Era evidente que no esperaba su llegada. Se aclaró la garganta y dijo, Lady Mar. Es un gran honor. Gracias por acompañarnos en el aérea. Una agradable sonrisa floreció en sus jóvenes y hermosos rasgos. Solo la había visto en esta forma alrededor de Quesés, pero no me sorprendió que también la usara para involucrarse en la política del clan. Me pregunté distraídamente cuántas personas la veían con su apariencia de anciana. ¿Su forma había sido solo una elección estratégica para hacer que un chico humano de 15 años se sintiera cómodo? Pero otros pensamientos mucho más urgentes se impusieron a este. Cuando finalmente todos volvimos a tomar asiento, CHUL recibió una oferta entre Sylvie y yo, observé a Mire con atención. Con el rabillo del ojo, pregunté, ¿qué estás haciendo aquí? CHUL ya estaba a punto de coger la pata asada de algún animal. Arrancó un trozo del hueso con los dientes y respondió con la boca llena, tengo un mensaje para ti de... Levanté una mano y dije, más tarde, pero CHUL no me hizo caso. Caerá. Están sucediendo cosas raras en Alacria. Solté un suspiro de alivio, feliz de que no hubiera dicho el nombre de Mordain frente a una fortaleza llena de fénix. Mi alivio duró poco mientras asimilaba lo que había dicho. La situación debía haber sido terrible para enviar un mensajero a Epeotus, pero no podía entender por qué había sido CHUL. Estaba en peligro inmediato aquí, de hecho, me sorprendió que no lo hubieran arrestado o asesinado directamente. No solo era un miembro del clan desterrado Asclepius, también era medio Djinn. Había una pequeña lista de personas que sabían dónde estaba el Hars, pero quienes podían trascender la frontera entre Dikaten y Epeotus eran aún menos.
Ren o Mordain debían saberlo, tal vez incluso ambos. Cuanto más pensaba, más preocupado estaba. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Nobis habló: Lady Mar, ¿quién es ese invitado que traes contigo? Chul, ¿dijiste? Un nombre interesante para un fénix. Y no puedo evitar notar que no mencionaste el nombre de su clan. Cambiando su atención a Chul, preguntó: ¿de dónde vienes, hermano? Chul empezó a responder, pero no pudo porque tenía la boca llena. En cambio, fue Mire quien respondió: lamentablemente, Chul no tiene clan, Lord of Ignis. Pero ha sido adoptado por el clan Lewen. Se oyeron algunos murmullos en algún lugar de la mesa. Berún bebió un sorbo de una taza de barro y chasqueó los labios con alegría, pero Ray y Nobis parecían atónitos. No, lo sabía, dijo Nobis, frunciendo el ceño mientras me lanzaba una mirada furtiva y desconfiada. Resistí el impulso de maldecir. ¿Qué carajo es el juego de Mire aquí? Necesitaba que los Fénix y los Basilisks confiaran en mí. ¿Era esto un intento de Quesés de abrir una brecha entre nosotros? Pero, reconocí al mismo tiempo, no podía haber explicado la aparición de Chul. El hecho de que el guerrero mitad Fénix, mitad genio estuviera aún con vida sugería que tal vez Quesés no sabía la verdad, o ni siquiera se había dado cuenta de que Chul estaba en Epeotus. ¿Mire estaba allí por órdenes de Quesés o en desafío a sus órdenes? Demasiadas preguntas y ninguna forma de obtener respuestas en este momento. Concentrémonos en lo que podemos hacer, pensó Sylvie. Estamos aquí por un motivo. Esto no cambia nada, a menos que Mire haga otra cosa. Hombre, la cosa se está poniendo picante, añadió Regis desde el otro lado de la mesa, donde estaba husmeando para ver si alguien le daría más comida. Yo, por mi parte, creo que es una cuestión de poder. Quesés sabe que Mordain sigue ahí fuera, y ahora te están diciendo que podrían hacer algo al respecto, pero no lo van a hacer. Por favor, no dejes que nuestra llegada interrumpa el procedimiento, dijo Mire, rompiendo una pausa incómoda en la conversación. ¿De qué estabais hablando? De pronto, Berún miró hacia el otro lado de la mesa y se concentró en Virea, la hija de Prea. Su rostro se suavizó con una expresión de comprensión. Ray se aclaró la garganta. Estábamos hablando del ascenso del clan Lewen y de la necesidad de forjar alianzas. Mire se rió. Tal vez fuera por mi propio nerviosismo, pero el sonido era musical e inquietante a la vez. No me digas que la cena lleva ya 10 minutos y ya estás intentando cazar a Arthur. Supuse que tendríamos hasta el primer plato de postre, al menos. Mi mente volvió a la broma de Regis y a la mirada compartida entre Ray y Nobis, luego a la mirada comprensiva de Berún hacia Virea e Tira. De repente comprendí. Me temo que ha habido algún tipo de malentendido. Berún tarareó para sí mismo. Se reclinó en su silla y se abrazó a sí mismo, con sus ojos nublados mirando a la distancia. No es raro en Epeotus que los clanes consoliden su lealtad a través del matrimonio. Los descendientes asuras adoptan el aspecto del linaje parental más fuerte y luego se unen al clan apropiado. Esto crea vínculos fuertes. Entiendo que este tipo de emparejamientos también son frecuentes en tu hogar de Dikaten. Cuando no respondí, Sylvia intervino: sí, eso es cierto, especialmente entre los poderosos. Pero Arthur no puede casarse. La voz de ella resonó de un lado a otro de la mesa y ella se sonrojó de inmediato. Cuando continuó, su voz sonó más controlada. Ya se ha comprometido con alguien en casa. Hay asuntos del corazón y luego hay asuntos del clan, dijo Ray, evasivamente. Arthur, no hay nada que puedas hacer para establecer una alianza más firme con cualquier otro clan. En particular, un voto de matrimonio entre dos grandes clanes sería particularmente impactante. Espero que no te lleves una impresión equivocada, dijo Mire, con una triste sonrisa de labios apretados que suavizaba su expresión. Sería fácil llegar a la conclusión de que los clanes Khotan y Avigny solo aceptaron todo esto para hacerse más fuertes. Por supuesto que no, dijo Nobis, que parecía ofendido y nervioso a partes iguales. Ray guardó silencio, con la mirada pensativa fija en sus manos, que tenía delante.
Berún, por otro lado, jugueteaba con sus pulgares y dejaba que su mirada vagara por el pasillo, pareciendo aburrido. Quería decirles que un matrimonio político como el que estaban sugiriendo estaba fuera de discusión, pero no pude hacerlo. Estaba enfadado, pero no con ellos, sino conmigo mismo. Debería haberlo previsto, haberlo planeado. Podría haber preparado una respuesta. Pensé en la reunión de los grandes clanes en la que me nombraron Archon. Incluso entonces, los otros grandes lords habían insistido en que se esperaba una visita a sus hogares de clan. Yo era un recién ascendido, soltero, con un clan pequeño y sin heredero. Era una consideración tan obvia que había que tomarla. Tal vez sea bueno que me haya olvidado de pensar como un rey. El miedo aplastó el pensamiento de inmediato. El miedo de que mi incapacidad para prever esto se debiera al gambito del rey, no a algún cambio en mis consideraciones internas. No era la primera vez que me preocupaba haber confiado demasiado en la runa divina. Quizás estaba perdiendo el ritmo sin él. O tal vez eres solo un ser humano. La voz mental de Regis atravesó el ruido de mis pensamientos como una flecha. ¿Quién habría previsto que un grupo de princesas te harían proposiciones? Sylvie siguió hablando en mi lugar, cambiando hábilmente de tema. Hizo preguntas sobre la ciudad y los dos clanes y compartió detalles de su vida en Dikaten. Es por eso que oficialmente tomé el nombre de Leishwin, dijo, fingiendo indiferencia. Ray y Nobis estaban atónitos, al igual que los otros pocos Asura que estaban lo suficientemente cerca para escuchar. Mire extendió la mano sobre la mesa y le dio una palmadita compasiva a Sylvie. Oh, querida. Por mucho que tu abuelo y yo deseáramos que te hubieras criado en Epeotus entre tu propia especie, sabemos la verdad. Eres de Dikaten y tu vínculo con Arthur es tan profundo como el vínculo de sangre que corre por tus venas. Tú eres quien debe tomar su propia decisión. Simplemente estamos contentos de tenerte de vuelta entre tu propia especie. En su rostro no se veía ningún rastro de la agitación que se agitaba bajo la superficie de los pensamientos de Sylvie. Gracias, abuela. Ahora, Lord Avegnes, esperaba que pudiéramos volver a hablar de la animosidad entre clanes. Tal vez usted podría ilustrarme. Abandoné los pensamientos sobre esta repentina propuesta de matrimonio y volví al problema de la llegada de CHUL y el mensaje que llevaba. Tratando de ser sutil, me alejé de la conversación y me puse a examinar un enorme fresco de cristal que dominaba una pared cercana. Susurrando entre dientes, pregunté, ¿qué pasó en Alacria? CHUL también se dio la vuelta en su asiento. Oh, sí, eso es bastante encantador, dijo en voz muy alta. Más tranquilamente, agregó, algún tipo de ataque, tal vez. Pulsos de maná que drenan el maná de otros. Aparentemente, el ataque se sintió en la mitad del continente. Algunas personas incluso lo sintieron en Dikaten. ¿Caerá? Ceres. Según el mensaje que entregaron Lyra y tu bella elfa, resultaron heridas, pero sobrevivieron. Pero mató a la guadaña. Aparentemente, a Dragot. Me giré de nuevo y golpeteé la mesa con los dedos. Mamá intentaba llamar mi atención, pero le hice señas de que estaba bien. ¿Deberíamos irnos? Preguntó Sylvie mientras Mire hablaba sobre varios de los otros clanes de dragones y sus relaciones con los Indrat. Tessia y Lara Rear habían llevado juntos este mensaje, y Mordain había acordado con ellas que era lo suficientemente importante como para arriesgar la vida de CHUL y enviarlo a Epeotus para entregarlo. Claramente, este pulso de maná había sido lo suficientemente terrible como para poner en movimiento a los poderes más altos de ambos continentes. Agrona podría haber dejado alguna trampa para que funcionara en su ausencia. Muchos espectros todavía estaban potencialmente sueltos. El remanente de Djinn, Hiae, probablemente todavía existía en el corazón de Taegrin Kaelum. No tenía forma de saberlo con certeza, pero tampoco sabía si mi presencia en Alacria ayudaría. En ese mensaje, ¿me pedían que viniera? Le pregunté a CHUL mientras me estiraba para tomar un pan que probablemente no comería. Se inclinó para hablarme al oído, el mensaje debía llegarte antes de que te fueras. Lyra solo dijo que necesitaba saber qué estaba pasando.
Reflexioné sobre esta información, pero no podía sopesar un peligro frente al otro. La aparición de CHULNPO2 suponía una complicación importante. Al traerlo ella misma a Father Wakari, Mire estaba enviando un mensaje. Necesitaba entender qué estaba tramando, pero no podía preguntarle con ella sentada justo frente a la mesa. Se me ocurrió una idea y le envié mis pensamientos a Regis. Se puso de pie y bostezó, se quejó en voz alta por comer demasiado y luego se introdujo en mi cuerpo. Inmediatamente, volvió a salir en su forma de espiral y pasó a la carne de CHUL. CHUL se estremeció con tanta fuerza que su bebida se volcó. Sus mejillas se pusieron rojas cuando un asistente se apresuró a limpiar el desastre con viento y fuego. Pregúntale cómo era Mire cuando llegó aquí por primera vez. Hubo una breve pausa, durante la cual CHUL permaneció sentado, extrañamente inmóvil, a mi lado. Dice que una patrulla de dragones lo recogió casi de inmediato. Afirmó que te estaba buscando, así que lo llevaron al castillo de Indrat. Lady Mire lo recibió allí. Ha sido muy amable, dice. ¿Sabe ella quién es él en realidad? Envié, usando a Regis para conversar de manera no verbal con CHUL, de manera similar a como Regis había compartido las últimas palabras de Tessia cuando pensamos que se estaba muriendo. Uf. Sí. Al parecer se presentó como CHUL del clan Asclepias, hermano en venganza de Lord Arthur Lewen. A casi todo el mundo. Ahogué un gemido. ¿Y qué es? ¿Lo sabe qué es? No está seguro. Nunca lo vi. ¿Estás bien, CHUL? Preguntó Mire. No tienes buen aspecto. CHUL se aclaró la garganta y me miró con el rabillo del ojo. Regis se liberó del cuerpo de CHUL y regresó al mío. El enorme semi-asura se relajó de inmediato. Gracias, Lady Enrath. Estoy bien. Solo. ¿Abrumado? Dijo mi madre, dándole una palmadita en la mano. Me he sentido así muchas veces desde que me trajeron aquí. Mis ojos se encontraron con los de Mire desde el otro lado de la mesa. Esta mujer había sido como una abuela para mí, en algún momento. Me guió en los primeros pasos mientras aprendía sobre el éter, pero ya no podía confiar en ella. No podemos irnos, pensé en respuesta a la pregunta de Sylvie. Aún no. Tal vez no por un tiempo. Tendremos que confiar en que Kaerai y Ceres puedan manejarlo, sea lo que sea. Regis, Sylvie y yo, con nuestras mentes conectadas, nos sentamos aislados de los demás, compartiendo la carga creciente de nuestras preocupaciones.